de seguridad. Guadalupe, buenas tardes. Chun, chun, chun. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Ricardo. Aquí muy contenta de estar con ustedes como todos los jueves. Espero que nos vaya muy bien en la mesa. Muy bien, gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, buenas tardes. No, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Julio? Un saludo afectuoso también para Guadalupe y también para todo el público que nos está siguiendo a partir de este momento. Guadalupe, antes de que entremos a los temas específicos de la mesa, leí con interés tus reacciones y comentarios al artículo publicado por un periodista estadounidense radicado en Oaxaca, quien estuvo con nosotros y habló acerca, pues, de esa profusión de opinantes, expertos, especialistas, analistas que con bandera aparentemente neutralidad son enviados a algunos espacios para defender los intereses de las empresas. ¿Cuál es tu opinión, si la puedes compartir con nosotros, al menos en esta entrada, Guadalupe? Absolutamente, Julio. Y bueno, la entrevista que Kurt Hackbarth de Jacobin Magazine, que vive en Oaxaca, que es uno de los pocos periodistas extranjeros estadounidenses que radican en México y que escriben sobre México, que tienen una visión un poco distinta, ¿no? Diferente al de pues las compañías grandes de medios de comunicación como el Washington Post, el New York Times, todos estos grandes medios que van a los países en vías de desarrollo, los países del tercer mundo o del sur global, y tienen una perspectiva más vinculada a los grandes intereses de los países donde tienen sus centros de operación, y estoy hablando de muchas agencias también en otros países desarrollados, pero Kurt hizo un artículo absolutamente impresionante, donde relacionó también muchos de los intereses que yo había identificado y relacionados con los think tanks, que son realmente cuerpos de pensamiento que en Washington, donde yo vivo, pues se desarrollan, ¿verdad?, como centros de operación donde sucede lo que es el cabildeo, el lobby. Estos campos de pensamiento, estos think tanks, producen investigación, facilitan el diálogo, también relacionan a los expertos con cierto punto de vista con los medios de comunicación, y entonces tienen un impacto en la autoridad pública, finalmente en el Congreso. Esto pasa en Estados Unidos. Y él y Kurt, hablando, por ejemplo, del tema del cabildeo, del lobby, de cómo funcionan todos estos intereses, habla de una forma espectacular de cómo funciona la Embajada de Estados Unidos en México, lo que hace el embajador de Estados Unidos, y además manifiesta un punto que a mí me parece fundamental. A mí me llamó mucho la atención, porque yo participé en los foros de Parlamento Abierto y estaba vinculado a uno de los think tanks que mencionó Kurt. Y ahí, cuando yo estuve en el foro de Parlamento Abierto, ya voy a abrir esta situación, porque además tengo las pruebas de eso, pues ese mismo día filtraron la ponencia que yo di dentro del Congreso. Por eso es tan importante lo que está sucediendo, todos estos lobistas, lo que pasó con el italiano Paolo en días pasados. Salermo, él estaba, de hecho, él estaba en la otra parte, en la contraparte, estábamos los dos juntos, estábamos presentando en el mismo foro de Estado de Soberanía y el sector eléctrico en México. Entonces yo presento mi ponencia y a los 15 minutos esa ponencia, no sé quién, dentro de San Lázaro, es filtrada a Houston, exactamente al mismo think tank donde que menciona Kurt Hackbarth de una forma muy interesante. Y bueno, en el Centro Baker. El Instituto Baker. Yo estaba asociada al Instituto Baker, y obviamente pues me asociaron por la investigación que hago sobre migración, sobre fronteras, sobre estas investigaciones, y en ese momento ni siquiera había terminado el foro y me dicen que estoy despedida, que no sé por qué me dijeron que estaba despedida, porque en realidad pues nadie me había contratado y no me pagaban un solo centavo, simplemente estaba yo asociada con mi nombre, afiliada, y
precisamente por esa filtración. Esa filtración se dio en minutos después de que yo la presentara, lo cual quiere decir que dentro de San Lázaro, dentro de los equipos de tecnológicos, hay intereses muy bien posicionados en el mismo recinto, ¿no? Me pareció una cuestión muy interesante. Y bueno, cuando leí el artículo Guadalupe, perdón, o sea, presentaste tu ponencia, 15 minutos después la mandaron a este instituto y te enviaron una comunicación formal diciéndote, no, está usted, pero una comunicación diciéndote, estás despedida. Me dijeron que presentara mi renuncia. Entonces yo pregunté por qué me habían renunciado, por qué me habían pedido la renuncia y que por favor necesitaba un documento formal. Y me dijeron que no me lo iban a dar y me dijo, estás fuera. La persona que estaba dirigiendo este centro. Exactamente. Este centro que me doy cuenta y me entero por varias informaciones que, que tiene participación de Kimberly Clark y del Consejo Mexicano de Negocios, del señor Claudio X González Laporte. Gracias, Guadalupe. Bueno, pues tema interesante como para aventarnos un buen rato sobre ese asunto. Por lo pronto damos la bienvenida a Víctor Ronquillo, que emerge victorioso de las complicaciones tecnológicas. Víctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que se reinició la computadora y bueno, pues así es. Pero aquí estoy con mucho gusto oyendo parte de lo que pues platicaba Guadalupe. Hola para todos y hola también para nuestro público. Hola, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes, todo en orden. Gusto de verte, Ricardo. Todo bien, todo bien. Todo bien. Oye, Ricardo, hubo un informe de Naciones Unidas en su sección de personas desaparecidas con una serie de consideraciones muy preocupantes que creo yo, tú nos dirás, pues creo que finalmente forma parte como de una tendencia creciente de problemas relacionados con ese tema, pero me parece pues que es una tendencia que va caminando en términos muy similares en años recientes. Ya tú nos dirás tu punto de vista o tu precisión sobre esto. Pero además, la petición de que el ejército no debe tener la presencia exagerada que está teniendo actualmente. ¿Qué opinas sobre este informe y sus propuestas o recomendaciones, Ricardo? Mira, es muy interesante el planteamiento. Primero que nada porque están cuestionando que a lo largo de pues, varios años el uso del ejército para fines policíacos o fines de seguridad pública ha tenido una consecuencia terrible para México. Consideran que ha sido inadecuada en términos textuales, plantean que es insuficiente e inadecuada una estrategia de seguridad basada en el uso de las Fuerzas Armadas. Es un tema que, bueno, pues no es nada nuevo para nosotros en México y mucho menos para los periodistas que nos dedicamos a estas investigaciones y tareas de informar sobre la seguridad en México. En efecto, yo coincido con lo que plantea el informe. Ha sido inadecuada e insuficiente, justamente porque ha tenido una tendencia muy marcada a la violación de derechos humanos, a las desapariciones forzadas, al incremento incluso de la criminalidad, porque desde que se echó mano del ejército de manera ya formal e integral fue en el sexenio de Felipe Calderón, aunque en años anteriores el ejército ya participaba en estas tareas de seguridad. Ahí está el caso, por ejemplo, de los Zetas, ¿no? A finales de los 90, como resultado de esta participación de militares en tareas de seguridad. Según la versión oficial, los militares del equipo GAFE fueron cooptados por el Cártel del Golfo. Mi versión es que en realidad se trató de una extensión militar para controlar el narcotráfico y argumentaron que los habían cooptado, ¿no? Eso explica, según la Sedena, que más de 40 o 35, 40 miembros del GAFE se hayan pasado a las filas del crimen. Pero bueno, independientemente de eso, la estrategia desde Felipe Calderón a la fecha ha sido fallida. Hay demasiados crímenes. En efecto, las Fuerzas Armadas puntean
las estadísticas en denuncias por violaciones a derechos humanos dentro y fuera de México. Hay un voluminoso expediente en la Corte de la Haya sobre todas estas violaciones que se cometieron en el sexenio de Felipe Calderón y que todavía siguen impunes. Ahora, lo que plantea este grupo de visitadores que estuvieron en México de Naciones Unidas es que le piden al gobierno mexicano de manera urgente sacar al ejército, o irlo sacando de las tareas de seguridad paulatinamente, lo cual, bueno, va a colocar a México en una situación bastante complicada con Estados Unidos, porque precisamente la militarización que determinó el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una orden de la Casa Blanca para militarizar puertos, para militarizar aduanas y prácticamente para echar mano del ejército en toda la seguridad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban siendo rebasados por la criminalidad y porque obviamente el gobierno actual heredó un cúmulo de problemas en ese terreno, entre otros la descomposición de las policías, un problema que se arrastra de sexenios anteriores y que hasta la fecha sigue sin resolverse. Entonces, al no haber policías y que seguimos teniendo una crisis a nivel policíaco, principalmente en municipios y entidades federativas, pues no hay otra forma de poder frenar o intentar frenar la inseguridad más que echando mano del ejército. Sin embargo, a pesar de esta militarización que a todos nos sorprendió, que la voltereta que dio el presidente de primero pensar en un retiro del ejército y luego echar mano de él, hasta tener hoy una militarización verdaderamente histórica, pues bueno, lo que más preocupa es la falta de resultados, porque la presencia del ejército en los estados en crisis tampoco ha resuelto ni las matanzas, ni las desapariciones, ni los choques entre grupos criminales. Entonces yo creo que se tendrá que analizar muy bien si es conveniente retirar a las Fuerzas Armadas o mantenerlas. Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema del informe de esta Comisión de Naciones Unidas y en particular ese apartado o esa propuesta referente a ir retirando de la presencia pública de la vida civil a los militares, Víctor? Sí, bueno, yo creo que es un informe de enorme interés. Creo que lo tenemos que leer, o sea, es de veras muy importante. Yo ayer me di la tarea de leerlo, de revisarlo. Hay datos por demás interesantes. Respecto a este elemento de la militarización en la seguridad, el informe presentado por este Comité en contra de la Desaparición Forzada de Naciones Unidas aporta un dato muy importante. Dice que entre 2007 y 2021 hubo 162 recomendaciones en contra o realizadas para la Comisión, para la Secretaría de Defensa Nacional y para la Secretaría de Marina. Esto nos hace ver la dimensión. Insiste este informe también en que esta militarización de la seguridad pública se inició en el 2006. Vale la pena también señalar que hay antecedentes de esta situación, pues desde la Operación Cóndor, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante cómo en la época de Carlos Salinas de Gortari se estableció todo un marco jurídico en relación a esto, que luego prosperó en la época de Zedillo, pero hay muchos datos de verdad muy importantes en el informe que valdría la pena señalar. Bueno, lo interesante en relación a la información que presenta este informe, me parece de verdad, ya se ha mencionado, está en todos los medios, pero este hecho, ¿no?, de que 30 periodistas han desaparecido entre 2003 y 2021, no está en los medios, no se ha manejado, pero hay información sobre algunas características de las víctimas de la desaparición forzada, ¿no? Hombres entre 15 y 40 años, el aumento de casos de niños y de adolescentes que han desaparecido en los últimos años, algo que no se contempla y que habría que mirar con mayor cuidado.
Otro elemento importante, pues es el aumento de la desaparición también de mujeres jóvenes. Y en cuanto a las... todavía con estos perfiles de los posibles desaparecidos, me interesa mucho señalar cómo hay también casos de desapariciones de personas de pueblos originarios vinculadas en muchos casos a la defensa de su territorio. Una noticia, hay desapariciones en el ámbito carcelario. Se narra una historia de horror donde una mujer llega a un penal en una ciudad del norte, ingresa al penal a ver a un familiar que se encuentra en esas condiciones y no saben más de ella. Hay también casos muy lamentables que nos dejan ver un fenómeno que tampoco se ha registrado demasiado en los medios públicos o no se ha registrado, a mí me parece, con puntualidad, el fenómeno de la limpieza social en términos de la comunidad de la diversidad sexual, que es un hecho que también se consigna en este informe, ¿no? Y bueno, algo que también se ha manejado en los medios, pero que vale la pena insistir en ello, es el tema de la impunidad como un elemento central y grave, ¿no? Solamente hay 21.6% casos judicializados de 95,000 expedientes, bueno, de 95,000 denuncias sobre personas desaparecidas y solamente hay 36 sentencias por este delito. Esto nos deja ver la dimensión de la impunidad. Otro dato que me parece fundamental que se maneja en el informe es cómo el crimen organizado es un actor central en las desapariciones forzadas, pero de manera articulada, ojo, de manera articulada con elementos de, corporaciones policíacas, militares, incluso a nivel estatal y a nivel federal. Esto creo que nos deja ver la dimensión de esta realidad. Otro hecho que vale la pena mencionar, Julio, es cómo el requerimiento fundamental de este informe es establecer una política nacional de prevención a la desaparición forzada, una política nacional que se tiene que realizar desde mi punto de vista con todos los recursos y las posibilidades del Estado. Yo añadiría algo que no se menciona en el informe, pero que es muy importante, ¿no? La falta de voluntad en muchas ocasiones de acción por complicidad o por negligencia de las fiscalías estatales y de la propia Fiscalía General de la República en torno a los casos de la desaparición. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre este tema del reporte de esta Comisión de Naciones Unidas y específicamente lo de los militares. Guadalupe, por favor. Claro que sí. Es un tema muy complicado porque como en muchos otros temas, ¿no? Hoy por hoy no se explican muy bien todas las dimensiones y hay muchos intereses para manejar la narrativa de un lado o del otro. Definitivamente el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hace señalamientos muy importantes y nos da a conocer, pues sí, la impunidad, el crimen perfecto. ¿Por qué? Porque las 36 sentencias únicamente desde que empieza la denominada guerra contra las drogas por este crimen, las sentencias y la poca vinculación a las autoridades militares, al ejército, la Secretaría de Defensa, la Secretaría Marina Armada de México y todo lo que ha sucedido en estos años. Desafortunadamente, no nos explican mucho y el concepto de desaparición forzada, bueno, lo relaciona con la autoridad, ¿no? Y cuando hablamos de desapariciones, no podemos entender, y bueno, todo lo que está diciendo Víctor, que repite muy, muy claramente lo que este reporte está presentando. Sin embargo, sí hay que entender una cosa donde es muy, muy, muy difícil, y ahí estoy de acuerdo de alguna forma con Ricardo, en el sentido de que va a ser muy difícil volver a una Guardia Nacional Civil cuando tenemos también delincuencia organizada que opera de forma militar.
paramilitares que aparecen en toda la República Mexicana, en diferentes partes, en diferentes momentos, que revientan el tejido social y además las corporaciones, ¿no? En realidad este modelo que empieza a principios de este siglo con la llegada de los Zetas a la escena y que ahorita se ha vuelto un modelo, ¿no? Que siguen la mayor parte de las organizaciones criminales más importantes, que es la militarización de sus estrategias, precisamente por la llegada de paramilitares criminales con un origen no muy claro, hace muy difícil poder hacer esta transición. Sabemos que en el año 2006, y esto lo hemos dicho varias veces, la tasa de homicidios iba a la baja. Exactamente a finales de 2006 se declara la guerra contra las drogas, el expresidente Calderón se pone el traje de militar y empiezan a incrementarse de forma exponencial los homicidios. La desaparición forzada, no nos queda la menor duda que tiene que ver también, que fue una cuestión más sistemática, porque se estaba luchando una supuesta guerra contra las drogas con los criminales y muchos de aquellos que ya sean obviamente víctimas colaterales o pues participantes dentro ya sea de las fuerzas del aparato criminal, las organizaciones criminales, no por eso está bien ni se justifica, ni estoy justificando nada, simplemente estoy mencionando que muchas de las personas desaparecidas que han terminado en fosas, algunos son víctimas colaterales, otras son personas que estaban participando en estas organizaciones, inclusive también miembros de las fuerzas del orden que estaban vinculadas muchas veces con el crimen, y en ese sentido, pues sí, esta guerra, ¿no? Involucró a muchos actores. El tema de la desaparición forzada cuando se trata de personas relacionadas con la delincuencia organizada, pues obviamente nos habla de un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque lo hemos mencionado en otras ocasiones. Cada quien que se dedica a hacer dedica a una actividad criminal debe ser vinculado a proceso y debe haber un juicio y debe haber un debido proceso. Y pareciera ser que por muchos años esto no se dio. Recuerdo los casos que los estudié bastante bien de todo el noreste mexicano y el Golfo de México, el caso de Veracruz, las entrevistas que he hecho con especialistas, lo que resultó en ese momento, cómo la Marina actuó de manera colaboró con el gobierno del estado de Veracruz. Eso pasó, solamente es un ejemplo, ¿no? Cuando llegaron los Zetas, y bueno, toda la desaparición de Zetas, el paramilitarismo que ahí se vislumbró. Esto es verdad, pero por el otro lado es muy difícil, porque nunca se generaron las policías que se debían generar. No tenemos policías. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador, muchas partes del país territorios estaban bajo la tutela del crimen organizado que operaba de forma militar. Y la Policía Federal todavía atendía a las órdenes de Genaro García Luna. Es muy importante entender esto porque Genaro García Luna generó una reforma, dio más salarios y todavía muchos elementos de la Policía Federal le seguían siendo leales a Genaro García Luna. Y cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no le hicieron bastante, le crearon bastante inestabilidad. Se forma la Guardia Nacional, pero también la idea de la Guardia Nacional es una idea que ya se venía manejando tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Pero por qué? Porque cuando llegas a lugares como Guerrero, como Michoacán, como Zacatecas, es muy difícil que puedas llegar sin ese entrenamiento. O sea, en realidad creo que esta recomendación de ir transitando hacia una Guardia Nacional Civil de forma paulatina, haciendo realmente un trabajo muy importante de inteligencia, de procurar justicia y desarticular las redes criminales, sería muy importante, ¿no? Pero no se puede simplemente criticar la creación de la Guardia Nacional, como lo hacen muchos de los miembros de la oposición, es que México está militarizado. Sí está militarizado, sí tenemos unas fuerzas del orden militares que han estado vinculados a desapariciones forzadas, que siguen ahí, porque además desaparecieron durante los periodos anteriores, pero siguen en el de las Fuerzas Armadas. Claro. Yo no estoy diciendo que ya cuando llegó Andrés Manuel López Obrador tenemos unas fuerzas castrenses completamente limpias. Claro que no, hay mucho elemento nefasto, ¿no? Pero también hay que entender que para poder controlar ciertos territorios se requieren las Fuerzas Armadas, que tendríamos que hacer
una estrategia general para reducir los niveles de violencia, desarticular las organizaciones criminales y poder transitar hacia esta policía civil es muy necesario, pero no se va a dar mañana, entonces se tiene que reconocer. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, y mientras tanto, la discusión, digamos, en estos ámbitos de alta diplomacia y de instituciones muy reconocidas como Naciones Unidas, pero pues sigue la realidad desbordada en lugares como Nuevo León, donde se han multiplicado las desapariciones y las agresiones, sobre todo contra mujeres. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves ese tema específico, Ricardo? Bueno, es el resultado de una delincuencia organizada que no está siendo contenida, no obstante lo que muy atinadamente decía Guadalupe, no obstante la militarización de la seguridad en el país, que como lo apunté hace un rato es histórica, pero de nada sirve tener un país que con la seguridad pública militarizada si no hay resultados, y no hay resultados porque es obvio, es muy evidente que las Fuerzas Armadas no pueden actuar. El hecho de que solo tengan presencia territorial es insuficiente para poder frenar la violencia desatada por el crimen organizado, que como también apuntaba Víctor con mucho detalle a partir del informe de Naciones Unidas, una ala de la delincuencia organizada está relacionada con el tema de las desapariciones, y aquí sin duda no hay que soslayar que la delincuencia organizada opera con la complicidad lamentablemente de buena parte de las policías a nivel de los estados y municipios, porque esa parte está abandonada completamente, ¿no? Bien decía Guadalupe, coincido, el proyecto de una policía nacional, de unas policías estatales y federales bien organizadas, bien vigiladas, entrenadas, etcétera, ha sido un fracaso desde el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de ahí se crearon estructuras policíacas como la PFP, entre otras, que en aquel momento, recuerdo, Jesús Murillo Caram era subsecretario de Gobernación, particularmente involucrado en el tema de la seguridad, porque seguridad pública dependía de Gobernación. Él decía que en ese momento el proyecto de policía iba a ser exitoso porque, bueno, por primera vez se contaba con una policía realmente depurada, etcétera, etcétera, y todo esto resultó falso, ¿no? A la vuelta del tiempo vimos que los proyectos policíacos fueron sexenio tras sexenio, ensayos y ensayos, mientras la inseguridad continuaba. El caso de los desaparecidos es muy grave, es decir, en efecto está aumentando, pero está aumentando por varias razones. Primero que nada, como lo apunté al inicio, porque la criminalidad no está contenida, no hay una estrategia específica para contener esto. Está muy cuestionado también el hecho de que las desapariciones, lamentablemente el gobierno en este sentido no tiene un proyecto de prevención, sino que la mayor parte de los recursos se destinan a la búsqueda de desaparecidos, no a prevenir la desaparición. Por otro lado, el tema de las búsquedas por parte de los distintos colectivos que han surgido a nivel nacional, y particularmente en aquellos estados donde hay un número mayor de casos, estas búsquedas se dan en medio de una violencia continuada que no cesa, incluso en contra de los propios colectivos por buscar a sus familiares, ¿no? De tal suerte que, bueno, esto también se ha complicado muchísimo porque diversas personas involucradas en los colectivos han sido amenazadas por el crimen. Sí. Algunos han perdido la vida precisamente porque no quieren los criminales que descubran, ¿no? Sí. Las evidencias de muerte y de desapariciones. Ahora, la otra es que no hay un plan regional. A nivel de los estados no existe un plan regional, y el programa que tiene la Secretaría de Gobernación en este sentido
pues lamentablemente es insuficiente, de tal manera que estamos ante un escenario de una larga cadena de fallas y desatinos que han traído como consecuencia el aumento de las desapariciones y con ello el aumento de la impunidad. Gracias, Ricardo. Víctor, pues estamos en este tema en lo general de las desapariciones y en particular sobre lo que está sucediendo en Nuevo León, donde ha habido un enorme número de casos recientes, incluso manifestaciones públicas muy activas y muy vigorosas que en un caso llegaron al incendio de la puerta, de una de las puertas del Palacio de Gobierno de Nuevo León. ¿Cómo ves el tema, Víctor? Bueno, lo primero que quiero mencionar es que en este informe, y es un informe que procede de la visita que realizó este comité, se registraron 95,000 casos, poco más de 95,000 casos de desapariciones. Yo quisiera hablar también sobre lo que representa esto en términos de dolor. Multipliquemos por 4 esas 95,000 víctimas y entenderemos de qué estamos hablando, ¿no? Somos un país herido, 500,000 personas sufren por esta terrible realidad. No me voy a extender más en términos del informe, pero porque quiero abordar precisamente lo que ocurre en Nuevo León. Mi primera, digamos, idea para abordar el tema en esta mesa de reflexión era hablar de cómo esta circunstancia social, política, económica en la historia de Nuevo León conforma un espacio de presencia, de impunidad, de vinculación, de redes de complicidad entre la clase económica, la clase política, o la clase, digamos, con mayor capacidad económica, una buena parte del empresariado, estableciendo redes, vínculos con criminales, ¿no? O sea, Nuevo León es un caso concreto de esta degradación social. Y eso explica en muchos sentidos la presencia de Samuel García como gobernador. Es evidente, ¿no? Ahora, lo otro, lo que pensé también, es que resultaría demasiado injusto plantear esto como una posible causa inmediata, mecánica de esta realidad, pero al final de cuentas sí creo que esto tiene que ver también con una, ¿cómo llamarlo para no sonar tan conservador? Pero una pérdida de valores sustanciales, ¿no? De valor a la vida, de valor al otro, de reconocimiento. Es una sociedad, la de Nuevo León, a mí me ha tocado viajar, estar en Monterrey en distintas ocasiones, incluso investigando el tema de las desapariciones forzadas. Bueno, es una sociedad que tiene características muy vinculadas a esta ideología neoliberal, ¿no? No, pero obviamente no puedo generalizar porque también en Nuevo León surge uno de los movimientos de mayor resistencia, de valor político, de valor civil por parte de las madres y de las esposas de los desaparecidos. Es precisamente en Monterrey, en Saltillo, allá en el norte, en Ciudad Juárez también, donde este movimiento cobra una enorme fuerza, ¿no? Entonces, esto creo que también se da en contraparte de esta realidad que he mencionado. Mira, otro elemento que valdría la pena señalar en relación a esta realidad que ocurre en Nuevo León, pues es la vulnerabilidad que en este contexto social, económico que he mencionado, sufren las mujeres, ¿no? Y sufren las mujeres en Nuevo León, en la propia ciudad de Monterrey. Y hay algo más en relación a quiénes son las víctimas. Como ocurre en este momento, las víctimas resultan las personas más vulnerables en esta realidad social. Y ellas son, pues otra vez, las jóvenes mujeres, ¿no? Hay 22 casos registrados en este momento en Nuevo León por distintas organizaciones. Las edades de estas personas desaparecidas son entre 12 y 35 años. Y otro elemento que vale la pena poner sobre la mesa y que nos da para una reflexión distinta es cómo
a través de las llamadas redes sociales, las redes sociodigitales de comunicación, se ha generado también un rumor muy nefasto, terrible, pero lamentablemente un rumor que sí remite a una realidad en términos de la desaparición forzada de víctimas con las características que he mencionado. El rumor es que se habla de que hay una banda de tratantes de personas que está ofreciendo entre 10,000 y 20,000 pesos por cada mujer que se le entregue, ¿no? Esto ha sido desmentido. Ayer hubo una conferencia de prensa en Monterrey donde se mostró que los audios habían sido fabricados, en fin, pero no hay duda de que buena parte de las víctimas de la desaparición forzada, en términos de la historia de esta realidad dramática, están ligados a la trata de personas, al trabajo sexual, a la explotación sexual y al trabajo forzado, ¿no? Yo creo que este tema, sin duda, nos hace pensar en esta vinculación entre el crimen organizado y estos grupos de corrupción en el ámbito del poder político, pero insistiría mucho en esta recomendación fundamental en el informe de la Comisión de Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, de establecer una política nacional de prevención y de atención. Y a mí me parece, e insisto en un tema que en otras ocasiones he señalado, de que es necesario pensar en términos de justicia transicional para buscar alternativas que puedan mostrar la dimensión de la realidad que existe entre la vinculación del poder político corrupto y los grupos de poder criminal. Es muy importante este ejercicio de justicia transicional para desmontar estos espacios de poder, y aumentaría como a esta, y añadiría, para cerrar el comentario, que esta desgracia terrible de la desaparición forzada lamentablemente es parte de una tragedia en términos de derechos humanos que sufrimos en este país. Obviamente hablo de las decenas de miles de personas que han sido asesinadas a lo largo de los últimos 30 años, y obviamente también hablo de los también decenas de miles, quizás cientos de miles de personas que han sido víctimas por efecto de esta violencia o estas violencias de desplazamiento forzado, Julio. Bien, gracias, Víctor Ronquillo, gracias por este comentario. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué opinas sobre este tema de las desapariciones específicas en Nuevo León, en el norte del país? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es un decaimiento, un error del nuevo gobierno tiktokero de Samuel y Mariana? ¿Son problemas con mandos policíacos que otros grupos quieren desplazar, calentando la plaza, como luego se dice? ¿Qué opinas, Guadalupe? Es difícil. Gracias, Julio, por presentar la pregunta de esta forma, ¿no? Porque existen varias hipótesis y también conocemos que en momentos difíciles, donde se está gestando un problema importante, luego también se utiliza, ¿no? Como una fuente de presión. No es importar que nos caiga bien o no, que estemos de acuerdo o no, la forma de gobernar de Samuel García, del gobierno tiktokero de Samuel García. Entonces, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando sucedió el evento, ¿no? Que duró mucho tiempo, de las desaparecidas, de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, las muertas de Juárez, ¿no? Que fue un fenómeno que no solamente, no solamente se manifestó en el campo algodonero, sino fue una cuestión sistemática, y fueron meses y fue pues una cuestión muy complicada, ¿no? Y fueron años. Quizás los que esto sucede, en lo que esto estuvo sucediendo, y además fueron años de investigación. Y al final, he revisado varios de estos trabajos. Ninguno de estos trabajos puede explicarse lo que sucedió de una forma
de una forma sólida o consolidada, ¿no? Creo que todos estos trabajos son tan valiosos porque nos muestran que el fenómeno de las muertas de Juárez fue un fenómeno multifactorial. Fueron varios fenómenos a la vez que claro que tienen que ver con corrupción, que probablemente Sandra Rodríguez hizo una serie de reportajes muy interesantes para el portal Sin embargo, y yo hablé con ella y ella tenía entendido, ella es de allá de Ciudad Juárez, ella está ahorita en Ciudad Juárez, y me comentó, ¿no? Cómo aparentemente algunas de estas desapariciones de mujeres tenían que ver con una red de trata en el centro de la ciudad. Y bueno, hizo esta investigación. Pero por el otro lado, había toda una serie de explicaciones sociológicas con relación a la falta de infraestructura social en una ciudad que crecía muy rápido, al amparo de la maquila, y bueno, toda esta cuestión también de la política local y de la impunidad, ¿no? Y de la presencia probable de una cierta mafia, ¿no? Que mataba mujeres sin tener ninguna consecuencia, ¿no? Pero fueron diferentes espacios, diferentes momentos. En este sentido, lo que sucede, las manifestaciones en contra del feminicidio, vamos a ver si son una cuestión política que deriva de una realidad. Es real que en el primer trimestre del año, de acuerdo a ciertos reportes, existieron al menos 18 desapariciones de mujeres en Nuevo León, de las cuales se pudieron localizar por lo menos 10 personas. Esto es según información del periódico Universal. En el Financiero aparece información que dice que el secretario de Seguridad, Aldo Fassi, según él, habían muchas de estas mujeres habían escapado de su domicilio por problemas familiares. Me llama también la atención que este último caso de la joven Devani Escobar, que hemos visto todos en las redes sociales, desapareció el sábado pasado en la madrugada y desapareció a orillas de la carretera a Nuevo Laredo. En esa carretera, la carretera Nuevo Laredo a Monterrey, y ahí es donde quiero llegar, porque aquí es algo muy importante. Estamos entendiendo esto como un feminicidio, hago la comparación de las muertas de Juárez, pero entendiendo dónde ella desapareció a orillas de la carretera a Nuevo Laredo. Llevamos meses, desde el año pasado, yo me acuerdo que fue creo que desde junio del año pasado, empezaron reportes escalofriantes de lo que estaba pasando en esa carretera, Monterrey, Nuevo Laredo. Sigan las desapariciones, he hablado con el director de Elefante Blanco, hemos seguido ese tema en información, en comunicaciones informales, siguen desapareciendo personas en esa carretera, pero desaparecen mujeres y desaparecen hombres. ¿Cuántos hombres están desapareciendo en Nuevo León? Es solamente una pregunta, sin dejar de lado la posibilidad de que estemos hablando de un fenómeno que es exclusivo de mujeres, que sea una red de trata. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían peleado con sus familias, al parecer, son mujeres en cierto grupo de edad, pero también deberíamos de analizar si estas desapariciones son más generalizadas. ¿Y qué sigue pasando en este tramo de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey? Porque como dije antes, muchas veces se activan ciertas movilizaciones para generar una percepción y para golpear políticamente a un gobierno. No estoy diciendo que este sea el caso del estado de Nuevo León, pero habría que esperar y habría que hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Es solamente mujeres? ¿Es una cuestión de desaparición forzada general? ¿Qué pasa en esta carretera? ¿Qué va a seguir sucediendo? Y tendría que el gobernador crear este grupo, ¿no? Que solamente un grupo especial de búsqueda para mujeres desaparecidas, sin hacer más investigación. ¿Qué tal si estamos hablando de muchos otros desaparecidos por la delincuencia organizada, por la autoridad pública vinculada a delincuencia organizada, o simplemente o por una red de trata que está también operando al amparo de la autoridad pública en el estado de Nuevo León? No lo sé, son muchas hipótesis, claro. Pero no nada más hay que fijarnos en el tema de la mujer, del feminicidio. Eso es una línea de investigación, pero también hay otras líneas de investigación, claro, que vale la pena abrir y que vale la pena profundizar en ellas. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, pues dentro de estas posturas de políticos y políticas del gobierno de Estados Unidos, pues se ha agudizado la revisión lenta de vehículos de carga en el cruce de México a Estados Unidos, y ha habido protestas en el puente internacional Reynosa-Far. Incluso llegó a incendiarse algunos vehículos en ese lugar, y también se habló
de que el crimen organizado presionó para que se levantara, para que retiraran ese bloqueo. ¿Cómo ves el tema, Ricardo? Muy interesante porque en realidad, bueno, no recuerdo de los últimos años que se haya endurecido una estrategia de revisión de los cruces fronterizos en ninguna de los puentes internacionales hacia Estados Unidos, es decir, sobre todo Tamaulipas, la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, pues es una de las más bollantes, es una de las más dinámicas del país, donde, si no mal recuerdo, tiene uno de los más elevados números de cruces hacia Estados Unidos. Pero esta decisión del gobierno de Texas de implementar una medida de revisión, pues creo que no tienen, en principio no tienen la tecnología para poder llevar a cabo una revisión exhaustiva vehículo por vehículo. O sea, esto ya vimos que generó un caos, pero el solo hecho de intentarlo, evidentemente, trajo como consecuencia la reacción del crimen organizado, que en efecto ahí en el puente de FAR, pues se incendiaron 3 tractocamiones, 3 vehículos de carga, que como una medida de protesta y de exigencia de que, bueno, se dejaran de revisar los vehículos, ¿no? Y luego me llamó la atención que la medida fue, digamos que cuestionada, fue puesta en evidencia incluso por la propia Casa Blanca, porque le hicieron un llamado ahí al gobernador de Texas, planteándole que la medida lo que estaba provocando era un retraso en el arribo de las mercancías a Estados Unidos, y también estaba causando muchas demoras en la distribución de los productos a nivel del país, ¿no? Entonces, digo, creo yo que una revisión exhaustiva pues va enfocado a que no crucen droga, etcétera. Pero la verdad es que, bueno, me llamó mucho la atención porque esto no había ocurrido. Es decir, tengo amigos que trabajan en las aduanas, me dicen, bueno, es que todo cruza, ¿no? Todo cruza, lo mismo llevan dinero, traen dinero, armas, etcétera, y es insuficiente, digamos, el personal y la tecnología como para hacer una revisión vehículo por vehículo. Creo yo que esto ha sido si bien un viejo anhelo de las autoridades, me parece que, bueno, el flujo que vemos tan fuerte en los cruces hace imposible una revisión de esa naturaleza y con esa profundidad, ¿no? Creo que esto, de alguna manera, ha sido el elemento que ha permitido el florecimiento también de la delincuencia organizada, porque esta falta de revisiones exhaustivas pues facilita el tráfico de todo, ¿no? De armas, de drogas, precursores químicos, etcétera, todo lo que cruza por las fronteras, y que obviamente a veces con la complicidad de las propias autoridades. Yo creo que en esto tendrá que haber una revisión muy a fondo de hasta dónde realmente es posible llevar a cabo una revisión. Lo que se ha hecho ha sido aleatoria, cuando detectan algún punto sospechoso, etcétera, se revisan, pero generalmente esto no ocurre. Las fronteras son prácticamente paso libre para todo mundo, para el crimen organizado, con algunas excepciones. Bien, gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Por favor, tu punto de vista relacionado con lo que está sucediendo, o ya retiraron ese bloqueo, pero con todo lo que ha sucedido en esta parte fronteriza. Víctor, por favor. Sí, bueno, yo creo que lo retiraron en Nuevo León, no sé si sigue en Tamaulipas, pero lo que ocurre, bueno, antes de eso, un pequeño apunte. Esta carretera de Monterrey a Nuevo Laredo es una carretera desde la que hace ya algunos años sufre esta realidad de las desapariciones. Nosotros
con un equipo del Canal 22, hace ya algunos años, recorrimos esta carretera y documentamos una serie de desapariciones de personas ligadas, ¿no? Trabajadores, choferes, incluso un grupo de técnicos de Telmex había desaparecido en esta carretera, ¿no? Y bueno, lamentablemente esto es tan sabido que también el informe que comentamos al inicio del programa habla de la realidad de lo que ocurre en esta carretera, pero en fin, bueno, yo quisiera empezar con la cabeza que le pondría a un artículo que me hubiera gustado escribir si yo en este momento publicara en algún diario o en alguna revista textos escritos, y le pondría las razones de Greg Abbott en relación al bloqueo de los puentes fronterizos, ¿no? Y esas razones tienen que ver fundamentalmente con lo que en Estados Unidos ha sido el manejo de la seguridad siempre como un elemento fundamental para construir argumentos, acciones políticas que en general, pues desde mi punto de vista, son parte, ¿no?, de un tramado del poder. Y Greg Abbott está en este momento buscando la reelección de Texas y utiliza el asunto de los migrantes, como lo utilizó la derecha a lo largo de muchos años, para establecer estas medidas de revisión extrema de los trailers mexicanos y de los camiones de carga, ¿no? Pero en el fondo de todo, además, bueno, también está vinculado al asunto de la seguridad, ya lo mencionaba Ricardo, revisas todo esto, pero en el fondo de todo también está beneficiando, ¿no? Porque la mercancía que transportan los trailers mexicanos, sin duda, beneficia a posibles productores de estas mercancías del otro lado, que además son grupos que se han opuesto durante muchos años a la capacidad de producción de productos mexicanos, sobre todo de hortalizas que se producen en la agroindustria del norte, pero ese es otro tema. También beneficia al sector que es también conservador de los transportistas norteamericanos, un sector importante en términos de la votación para los republicanos y para, en este caso muy concreto, este gobernador de Texas, ¿no? Curiosamente, y aquí otra vez Samuel García establece ya una alianza con Greg Abbott y dice que en los puentes fronterizos que están en la región de Monterrey, él participará, el gobierno de Samuel García participará para alertar contra el posible tráfico de indocumentados. Habría que ver qué medidas establece el gobierno de Samuel García en relación a estos hechos. Otro elemento que yo quisiera destacar y que es un elemento que está suelto en esta reflexión, pero que es muy importante, pues es la presencia de lo que en la frontera como un territorio que representa en muchos sentidos negocio, es un negocio, la frontera. Incluso si uno piensa en México, en el país entero, como una frontera entre el norte y el sur, entre la producción de drogas, por ejemplo, y el consumo, bueno, la frontera, los espacios fronterizos representan enormes negocios para la economía del delito. Y en esta realidad, sin duda, hay muchos grupos de poder fáctico, ¿no? Y creo que el incendio de los trailers fue con el propósito, de acuerdo a la información que se ve en los medios, que se lee en los medios, para desactivar la protesta de los traileros en relación a estas medidas de extrema seguridad con fines, como ya lo mencioné, políticos, entre signos de interrogación de Greg Abbott, ¿no? Fue un grupo de varias personas que, según la información publicada en distintos medios, terminó incluso en un tiroteo con las propias fuerzas de seguridad del estado de Tamaulipas en este puente. Incluso parece que hay detenidos. De cualquier manera, sí creo que es parte también de esta realidad convulsa que se vive en estos momentos en la relación México-Estados Unidos, sobre todo en términos de estos grupos de poder vinculados a la derecha,
para quienes México cada vez más y las actuales políticas del gobierno de López Obrador representan pues a signos, digamos, timbre de alerta, ¿no? Están alertados frente a esto. En fin, por ahí sí. Creo que hay algunos temas. Muy bien, pues son las 3 de la tarde, estamos ya en la parte final. Guadalupe, por favor, tu comentario final sobre este tema o lo que tú desees agregar ya en esta parte postrera. Gracias, Guadalupe. Sí, claro que sí. Y bueno, como ya se está terminando, voy a ser breve con relación al análisis de lo que está sucediendo en la frontera. Me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dice Víctor. Esto es un espectáculo político en un momento electoral muy importante, en un año electoral. Tiene que ver con el título 42 y la terminación del título 42. Por lo tanto, esto se considera como una estrategia, como lo hizo en el año 2019 a principios, el presidente Donald Trump, después de la llegada de las caravanas, cuando cierra la frontera por un par de días, y obviamente supuestamente no puede con la presión, se hacen unas filas enormes, pasa lo mismo. Bien, como lo dice Víctor, estoy completamente de acuerdo que esta cuestión con los trailers, ¿no? Es como, bueno, un grupo para poder ejercer esta presión, pero en ese sentido yo solamente veo que es un espectáculo, ¿no? No hay la capacidad de hacer este tipo de revisiones, se hace para una cuestión política, quizás para que el gobernador de Texas siga manteniendo su base de apoyo y siga generándose una percepción de que todos estos problemas finalmente vienen causados por Washington. ¿Por qué? Porque también está la medida de llevar a los migrantes en camiones a Washington. Es simplemente un espectáculo. Siempre en estos espectáculos quienes sufren son pues los países en desarrollo, en este caso México, los migrantes, porque están solamente siendo utilizados, ¿no? En este gran espectáculo que tiene Estados Unidos, unos buenos, unos malos, pero en realidad no se está pues reconociendo los derechos de quienes ya viven en Estados Unidos de forma irregular. Y bueno, lo mismo, ¿no? En este sentido, muchos han criticado al gobernador Greg Abbott. Bueno, obviamente es criticable lo que está haciendo, cómo está utilizando la migración, la retórica, pero lo está haciendo bien calculado, ¿no? Yo creo que él está calculando lo que está haciendo y al final, pues, quienes pierde más México. También Estados Unidos, de alguna manera, esto se va a reflejar en mayores niveles de inflación, se va a acelerar esta cuestión y bueno, esto también puede servirle al gobernador de Texas para seguir abonando esta crítica económica con relación a lo que está pasando a nivel federal, ¿no? Es un ataque en un momento electoral para decir más inflación, más migrantes, más problemas. Nosotros, los republicanos, tenemos que ganar el control de las cámaras, ¿no? De la Cámara en los Estados Unidos en estas elecciones intermedias. Pues Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias a los 3 participantes en esta mesa de seguridad de este jueves 14 de abril. Así es que, Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Como siempre, un placer estar en este espacio. Saludos para Guadalupe, para Víctor, para el auditorio y que tengan buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de semana en estos días que mucha gente está descansando, afortunadamente, y aquí seguimos todos en el periodismo y en la opinión, dándole. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Un abrazo para todos y también para el público que nos escuchó. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Le mando un saludo a Ricardo y a Víctor. Que pasen una muy buena tarde y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe, Ricardo y Víctor. Gracias a los 3.